Hay historias que nos estremecen no por su complejidad, sino por su brutal sencillez, porque no se necesita un monstruo bajo la cama cuando el verdadero horror duerme en la habitación contigua. Esta noche no hablaremos de fantasmas ni de rituales oscuros. No habrá portales al más allá ni enigmas sin resolver. Lo que vamos a contarte es mucho peor, porque es real, porque ocurrió frente a nuestros ojos y porque nadie hizo nada. Este episodio no busca entretenerte, busca más bien hacerte reflexionar, porque entre todas las atrocidades que han pasado por nuestras ondas, pocas nos han dejado tan marcados como la historia de un niño, Gabriel Fernández. Tenía 8 años, solo 8. Tenía unos ojos enormes, inocentes, una sonrisa frágil y una historia de vida que te romperá el alma. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los casos más desgarradores de maltrato infantil en la historia reciente de Estados Unidos. Un caso que no solo exhibe la maldad humana en su forma más pura, sino también el colapso de un sistema que debía proteger a los más vulnerables. Y antes de continuar, debo de darte esta advertencia. Lo que estás por escuchar contiene detalles fuertes, explícitos y profundamente perturbadores. Esto no es apto para menores ni para oídos sensibles, pero es necesario, porque el silencio también mata, y esta historia no puede volver a repetirse. Gabriel no murió en un accidente, tampoco fue víctima de un desconocido. Murió lentamente, bajo el mismo techo donde debió haber estado a salvo. Fue torturado, humillado e ignorado. Y aunque su historia recorrió titulares, documentales y redes sociales, el ruido mediático no alcanza para honrar su memoria. Porque Gabriel no es un número más, no es un caso más. Es el reflejo de lo que pasa cuando todos miran hacia otro lado. ¿Dónde estaban los vecinos? ¿Dónde estaban los maestros? ¿Dónde estaban los trabajadores sociales, los policías, el gobierno? ¿Dónde estábamos todos? Esto no es una historia para resolver, es una historia para recordar y para repetirla cuantas veces sea necesario hasta que no se vuelva a escribir con otro nombre. Así que ve por un café, que esto se va a poner interesante. Aló, bienvenidos a la sintonía del misterio. Antes de que su nombre se convirtiera en un símbolo de injusticia, antes de que los medios lo mostraran con sus ojitos tristes en pantalla, Gabriel Fernández era simplemente un niño con sueños, con curiosidad, con esa forma tan pura de amar que solo los más pequeños conocen. Le gustaban los libros, las películas de superhéroes y los perritos. Era tímido pero muy cariñoso, y a pesar de todo lo que vivió, sus profesores decían que aún intentaba sonreír, que aún daba abrazos. Gabriel nació el 20 de febrero del 2005 en Palmdale, California, un suburbio del condado de Los Ángeles. Su llegada al mundo no fue recibida con alegría por parte de su madre, Pearl Fernández. De hecho, desde el inicio su presencia fue vista como una carga. Quienes conocen a Pearl dicen que nunca mostró verdadero interés en cuidar a sus hijos. Desde temprana edad, Gabriel fue separado de ella y confiado al cuidado de sus abuelos maternos. Fue con ellos donde por unos años encontró algo parecido a la paz. Sus abuelos, aunque estrictos, eran estables. Lo alimentaban, lo cuidaban, lo enviaban a la escuela, le dieron una rutina, y para un niño eso es algo invaluable. Pero esa estabilidad no duraría mucho. Cuando Gabriel tenía alrededor de 7 años, su madre biológica decidió que lo quería de vuelta. Las razones detrás de esa decisión nunca fueron del todo claras. Algunos creen que fue para recibir los beneficios económicos del gobierno, otros piensan que fue simplemente un acto impulsivo de control. Lo que sí sabemos es que Pearl, acompañada de su novio Isauro Aguirre, reclamó a Gabriel y lo llevaría a vivir con ellos. A partir de ese momento, su mundo cambió. Gabriel no tenía idea de lo que le esperaba. No podía saber que su regreso a casa no sería un regreso al amor, sino a la violencia, a la crueldad,
al encierro. Algunos vecinos recuerdan haberlo visto jugando en la acera los primeros días. Llevaba su mochilita, saludaba con timidez. Uno incluso comentó que parecía un niño normal, pero con una mirada triste, como si supiera que no iba a durar ahí. Y es que Gabriel parecía presentirlo. Según relatos posteriores, en una de sus primeras semanas viviendo con Pearl y Isauro, le escribió una carta a su maestra. Una carta donde decía: no me quieren, me pegan. ¿Puedo quedarme contigo? Ese simple gesto, una súplica infantil escrita con lápiz, hablaba más que 1000 reportes oficiales. El Gabriel que vivía con sus abuelos era un niño con rutina, con cierta estabilidad. El Gabriel que regresó con su madre era un niño que empezaba a apagarse. Pero incluso así, se aferraba. Se aferraba al cariño de su maestra, a los pequeños momentos de ternura que encontraba en la escuela, a los libros que le gustaba leer en la biblioteca, a las películas de superhéroes que soñaba protagonizar algún día. Porque Gabriel no era un niño problemático, no era violento, no era rebelde, era solo un niño. Y como todos los niños, necesitaba ser amado, cuidado y protegido. Pero en lugar de eso, recibió golpes. En lugar de amor, recibió desprecio. En lugar de cuidado, recibió tortura. Y aún así, en medio de la oscuridad, muchos coinciden en algo. Gabriel seguía intentando ser bueno. Seguía escribiendo tarjetas de cumpleaños a sus compañeros. Seguía levantando la mano en clase. Seguía dibujando estrellas en los márgenes de sus cuadernos. Como si algo dentro de él se negara a aceptar el odio como destino. Y es precisamente eso lo que hace que su historia duela tanto. Porque Gabriel, con todas las razones del mundo para odiar, eligió amar. Con todos los motivos para rendirse, eligió resistir hasta el final. Cuando hablamos del mal, solemos imaginar figuras sin rostro, seres salidos de una pesadilla, pero lo más perturbador es cuando ese mal tiene nombre, rostro y vive contigo. Pearl Cynthia Fernández e Isauro Aguirre. Una mujer y un hombre que desde fuera podrían parecer una pareja cualquiera, pero al mirar más de cerca se revela una dinámica perversa, cruel y profundamente dañina. Empecemos por Pearl. Nacida en 1983, Pearl tuvo una infancia plagada de abuso, negligencia y abandono. Desde muy joven fue diagnosticada con retraso cognitivo y problemas de salud mental. Fue víctima de violencia doméstica, abuso sexual y consumo de sustancias. No terminó la escuela y, según informes posteriores, tenía un coeficiente intelectual por debajo del promedio. Todo esto no la convierte en una víctima inocente, pero sí en un perfil de vulnerabilidad. Era madre de varios hijos, Gabriel fue el octavo, y ya había perdido la custodia de varios de ellos debido a negligencia. No tenía trabajo estable, ni una red de apoyo sólida. Su vida era un vaivén de relaciones tóxicas, pobreza, dependencia emocional, y como se vería más adelante, una profunda incapacidad para ejercer una crianza responsable. Cuando reclamó a Gabriel, muchos se sorprendieron, incluso su familia. Algunos pensaban que lo hacía para obtener beneficios económicos por su custodia. Otros creían que simplemente quería controlar algo o a alguien. Pero lo que sí es claro es que Pearl no lo hizo por amor. Y en ese contexto aparece Isauro Aguirre. A simple vista, Isauro parecía una figura tranquila. Tenía 32 años cuando conoció a Pearl. Trabajaba como guardia de seguridad en un hospital y, curiosamente, muchos de sus compañeros lo describían como alguien educado, servicial y reservado. Pero eso era solo una máscara. Isauro no tenía antecedentes penales graves, pero sí una historia de comportamiento controlador. Y lo que es más inquietante, tenía una fijación obsesiva con la masculinidad. Cuando Gabriel llegó a vivir con ellos, Isauro desarrolló una profunda aversión hacia él. Lo acusaba constantemente de ser afeminado, gay y débil, como si la existencia del niño amenazara su frágil concepto de hombre. Muchos psicólogos han analizado este caso y coinciden en que Isauro proyectaba sus propias inseguridades en Gabriel, lo que veía como un blanco fácil, un enemigo simbólico que debía ser corregido, y Pearl lo permitió.
La dinámica entre Pearl e Isauro era de completa sumisión. Pearl seguía sus órdenes, participaba en los abusos, lo respaldaba, y aunque algunos testigos afirmaron que Pearl parecía temerle, lo cierto es que ambos compartían la responsabilidad, porque ambos lo golpeaban, ambos lo insultaban, ambos lo ignoraban, y lo más alarmante es que muchas veces el maltrato venía de forma sistemática, planeada, casi como un ritual. Lo hacían juntos, se turnaban, a veces incluso frente a otros hijos que vivían en la misma casa. Sí, Gabriel no vivía solo con ellos, había otros niños en la casa, y aunque no recibían el mismo nivel de abuso, tampoco fueron capaces, ni responsables por su edad, de detenerlo. Los vecinos dijeron haber escuchado gritos, golpes, llantos, pero cuando tocaban a la puerta, Pearl siempre tenía una excusa. Está enfermo, se cayó, está castigado. Isauro, por su parte, mantenía la fachada, saludaba con cortesía, se mostraba como un hombre tranquilo. Pero cuando esa puerta se cerraba, el infierno comenzaba. En el juicio, los fiscales presentaron mensajes de texto entre ambos, donde se burlaban de Gabriel, donde discutían cómo castigarlo, donde mostraban una deshumanización total hacia el niño. Isauro lo obligaba a vestirse como niña, a comer arena para gato, a dormir esposado dentro de un armario. Le disparó con balines de aire comprimido, le apagaba cigarrillos en la piel. Y Pearl lo veía. A veces participaba, a veces solo observaba, pero nunca lo detuvo. Nunca. Algunos intentaron argumentar que Pearl era una víctima más, que Isauro la manipulaba, pero los hechos dicen otra cosa. Pearl no fue una espectadora pasiva, fue cómplice activa. En ocasiones incluso iniciaba los castigos. Era una pareja disfuncional, unida no por el amor, sino por la violencia, por el poder, por el dominio sobre alguien más débil. Y ese alguien fue Gabriel. Una pareja que, en lugar de construir un hogar, edificó una prisión sin barrotes, pero con cadenas invisibles hechas de odio, de ignorancia y de una profunda incapacidad de ver a Gabriel como lo que era, un niño, un ser humano. Desde fuera, la casa de Gabriel Fernández parecía una más en el vecindario de Palmdale, un hogar modesto, con un pequeño jardín descuidado y cortinas cerradas a toda hora. Pero por dentro se gestaba una rutina de horror, día tras día, noche tras noche. Lo que Gabriel vivió en los últimos 8 meses de su vida es difícil de describir sin estremecerse, y aún más difícil de imaginar para cualquier ser humano con un mínimo de empatía. Pero es necesario contarlo, porque si no lo contamos, se vuelve más fácil olvidarlo. Los castigos comenzaron apenas Gabriel volvió a vivir con su madre y su padrastro. Al principio eran gritos, amenazas, empujones, pero pronto la violencia escaló de manera alarmante. Gabriel fue aislado del resto de la familia. No podía comer con sus hermanos, no podía ver televisión, no podía jugar. Dormía encerrado en un armario con llave, sin colchón, sin manta, a veces completamente desnudo. Ese armario se convirtió en su celda, medía menos de 1 metro de ancho, estaba lleno de basura, con un olor insoportable, sin ventilación. Lo amordazaban con calcetines, lo ataban con esposas y lo dejaban ahí por horas, a veces días. Isauro y Pearl le negaban la comida como castigo. Lo obligaban a comer arena para gato, su propio vómito, comida podrida del basurero. Si se negaba, lo golpeaban. Si lloraba, lo golpeaban. Si pedía ayuda, lo golpeaban más fuerte. Una de las prácticas más crueles fue el uso de una pistola de aire comprimido. Isauro la usaba para dispararle a Gabriel en el rostro, en el pecho, en las piernas. Cuando fue llevado al hospital, los médicos encontraron más de 20 balines alojados bajo su piel. Pero eso no era todo. Lo golpeaban con bates de béisbol, con alambres, con cinturones, con una caja de herramientas. Le arrancaban mechones de cabello, le apagaban cigarrillos en los tobillos. Lo obligaban a usar ropa de niña,
a pintarse la cara, para luego burlarse de él y llamarlo maricón. Isauro tenía una obsesión de corregir a Gabriel. Según él, el niño era demasiado afeminado, no actuaba como un verdadero hombre y eso lo enojaba profundamente. Pearl se sumaba a esa lógica. A veces, incluso lo acusaba de querer llamar la atención cuando lloraba o le gritaba que era la vergüenza de la familia. El abuso era constante, planeado, no era producto de un estallido de ira, era un sistema de tortura. Gabriel era forzado a hacer ejercicio extenuante como castigo, sentadillas, planchas, correr en círculos hasta caer al suelo, y si no podía continuar, lo pateaban. Una vez le rompieron los dientes a golpes con el mango de una escoba. Otra vez le dispararon en la ingle con la pistola de balines por haberse portado mal en la escuela. Pero lo más desgarrador no fueron solo las lesiones físicas, fue la humillación constante, el quiebre emocional. Le decían que nadie lo quería, que su maestra no lo ayudaría, que si decía algo, lo iban a matar. Gabriel llegó a escribir una carta que fue encontrada tras su muerte, una carta de apenas 2 frases, con letras temblorosas. Quiero ser bueno, por favor, perdónenme, los quiero. Esa carta nunca fue leída por quienes debía llegar, pero su contenido resume la tragedia. Gabriel no entendía por qué lo odiaban, solo quería ser amado. Sus profesores, al verlo llegar con moretones y ojos hinchados, alertaron a servicios sociales varias veces, pero las visitas oficiales no hallaron evidencia suficiente y Gabriel seguía volviendo a esa casa. Sus compañeros de clase notaban que algo iba mal. Se veía más delgado, caminaba con dificultad, evitaba el contacto visual. A veces parecía quedarse dormido en su pupitre. En una ocasión llegó con un ojo morado y un labio partido. Cuando le preguntaban, solo decía: me caí. Gabriel vivía en un estado constante de terror. Nunca sabía cuándo sería el próximo golpe o cuál sería la razón, porque en realidad no había ninguna. Cualquier excusa bastaba. Una mirada mal interpretada, una palabra mal dicha, un error en la tarea. Pearl e Isauro lo trataban como si no fuera humano, como si fuera un objeto que podían romper, moldear, castigar sin consecuencias. Y lo peor es que nadie intervino a tiempo. El sistema de protección infantil recibió múltiples alertas. La maestra de Gabriel, Jennifer García, levantó reportes escritos, llamó a las autoridades, insistió, rogó, pero cada caso era archivado, desestimado, olvidado. Nadie actuó hasta que fue demasiado tarde. La brutalidad con la que fue tratado Gabriel no puede entenderse como simple negligencia. Fue un patrón sistemático de tortura, un crimen silencioso, un infierno que vivió en la penumbra de una casa común durante más de 240 días. Y sin embargo, Gabriel aún saludaba a su maestra cada mañana. Aún decía gracias, aún intentaba sonreír, porque a pesar de todo, algo dentro de él aún quería vivir. Gabriel Fernández fue asesinado lentamente, no por una bala, no por un solo golpe, sino por el abandono acumulado de un sistema entero que debió protegerlo. En este capítulo de la historia no hay solo 2 culpables, hay muchos más. Y lo más aterrador es que todos lo vieron venir. La primera alarma no vino de un vecino ni de un familiar, vino de alguien que sí vio en Gabriel lo que nadie más parecía notar, su maestra Jennifer García. Desde el primer día de clases, Jennifer sintió que algo no estaba bien. Gabriel llegaba con la cabeza baja, con moretones en los brazos, con la ropa sucia o rota. A veces tenía el labio partido o llegaba sin desayunar. Pero más allá de lo físico, lo que más le inquietó fue su comportamiento, tímido, retraído y constantemente hambriento de afecto. Un día Gabriel se acercó a ella y preguntó: ¿es normal que las mamás odien a sus hijos? Jennifer quedó paralizada. Llamó inmediatamente a servicios de protección infantil.
hizo reportes formales, explicó su preocupación, pero las respuestas fueron tibias. Le dijeron que ya había un caso abierto, que estaban en eso. Y así fue. Técnicamente Gabriel tenía un expediente activo en el sistema, pero la burocracia y la falta de personal, y tal vez la indiferencia, hicieron que cada señal fuera ignorada. En los 8 meses que Gabriel vivió con Pearl e Isauro, se levantaron al menos 6 reportes de sospecha de abuso, y sin embargo, nadie hizo nada. Una trabajadora social fue enviada a hacer visitas domiciliarias. En al menos 3 ocasiones entró a la casa, habló con Pearl, vio a Gabriel, pero no lo entrevistó a solas. No lo desvistió para buscar lesiones. No preguntó más allá de lo básico. Confiaba aparentemente en las respuestas de Pearl, quien siempre tiene una excusa, que Gabriel era torpe, que se caía solo, que era rebelde, que mentía. En una ocasión, Gabriel le mostró a la trabajadora social una herida en el pecho, pero ella lo desestimó. Lo anotó como una lesión menor. Otro día, Gabriel llegó a la escuela con la cabeza rapada, con moretones en el cráneo y cortes en los labios. Dijo que su madre lo había golpeado con una hebilla de cinturón. La escuela volvió a llamar a servicios de protección infantil. Nada pasó. La razón: el sistema estaba colapsado. Cada trabajador social tenía entre 30 y 60 casos activos al mismo tiempo. No había seguimiento eficaz, no había protocolos consistentes, y en el caso de Gabriel había una peligrosa costumbre institucional: asumir que el niño exageraba, que no era confiable, que el entorno familiar estaba mejorando. Pero los signos eran evidentes. Un día, Gabriel llevó a la escuela una carta que decía: si me muero, fue porque mi mamá me pegó. Jennifer la entregó a las autoridades escolares. La enviaron a servicios de protección infantil. Nuevamente, nada pasó. Otro día, Gabriel le contó a un consejero escolar que le dolía el estómago porque su padrastro lo había obligado a comer excremento de gato. El consejero levantó un informe. Nuevamente, nada pasó. No solo falló el sistema de protección infantil, también falló la policía. En al menos 2 ocasiones, vecinos llamaron al 911 por gritos provenientes de la casa de Pearl. Un oficial fue enviado, tocó la puerta. Pearl le dijo que todo estaba bien y el oficial se fue. Nadie pidió hablar con Gabriel. Nadie revisó el interior de la casa. Nadie escribió un informe oficial. Incluso la propia familia de Pearl había levantado la voz. La abuela de Gabriel, quien antes lo había criado, llamó en varias ocasiones a pedir que se lo retiraran. Sabía que algo estaba mal, pero al no tener custodia legal, su voz no fue considerada relevante. El padrastro de Pearl, el abuelo de Gabriel, también habló con autoridades, pero los procedimientos para intervenir eran tan largos y tan estructurados que nada se concretó. El resultado fue el silencio. Un silencio institucional, legal, social. Tras la muerte de Gabriel, 4 trabajadores sociales del condado de Los Ángeles fueron acusados de negligencia criminal. El argumento era claro: si hubieran hecho su trabajo con el mínimo de diligencia, Gabriel estaría vivo. Pero en el 2020, los cargos fueron desestimados por un juez, quien consideró que no había pruebas suficientes para llevarlos a juicio penal. Eso indignó a la opinión pública, porque para muchos, el sistema no solo falló, se protegió a sí mismo. Documentos internos del Servicio de Protección Infantil, revelados tras la muerte de Gabriel, mostraron que varios reportes fueron modificados, suavizados o simplemente archivados sin seguimiento, que algunos funcionarios minimizaron la gravedad del caso, que nadie quiso asumir la responsabilidad. Y mientras tanto, Gabriel seguía encerrado en un armario, sin comida, sin luz, sin esperanza. Este es el verdadero rostro del horror. No solo son los golpes, no solo es la tortura, es la inacción, es el expediente ignorado, es la llamada que no se contestó, es el informe que se archivó, es el monstruo que todos vieron,
pero nadie detuvo. Era el 22 de mayo del 2013. El calor de California comenzaba a hacerse sentir, y en el vecindario de Palmdale todo parecía transcurrir como un día cualquiera. Pero dentro de una casa en la avenida 107 Street East, Gabriel Fernández vivía su último día. Esa noche, Pearl y su pareja Isauro llevaron a Gabriel al hospital. Dijeron que no respondía, que había tenido un accidente, pero los paramédicos no tardaron en notar que lo que habían presenciado no era un accidente, era una ejecución lenta. Gabriel llegó inconsciente, con respiración débil, el cuerpo cubierto de golpes, quemaduras y moretones de diferentes tamaños y etapas de curación. Sus costillas estaban fracturadas, su cráneo tenía hundimientos, sus ojos completamente morados, su piel marcada por años de violencia. Los médicos que lo atendieron, hombres y mujeres que han visto de todo en emergencias, declararon que jamás habían presenciado un caso así. Uno de los enfermeros dijo que tuvo que salir de la sala para llorar. Una doctora que participó en la autopsia confesó que le fue imposible dormir por semanas. Y es que Gabriel presentaba golpes en la cabeza, el rostro, las piernas y el torso, quemaduras con cigarros en pies, tobillos y cuello, múltiples heridas abiertas y mal cicatrizadas, restos de balines de aire comprimido incrustados en su pulmón, cuello, ingle y cara, un diente roto, el hígado desgarrado y una fractura de cráneo reciente. Además, su estómago estaba vacío, no había comido en días, estaba deshidratado, con los labios partidos y signos de desnutrición severa. Pero tal vez, lo más desgarrador de todo, fue una marca en su cuerpo que no venía del maltrato físico. Un mensaje garabateado con tinta negra en su piel que decía, "Te odio", escrito por Isauro como broma, mientras Gabriel estaba inconsciente. Después de llegar al hospital, Gabriel fue declarado con muerte cerebral. Durante 2 días, estuvo conectado a una máquina de soporte vital. Su maestra Jennifer García fue a verlo, le tomó la mano, le susurró que lo quería, que lamentaba no haber podido hacer más. El 24 de mayo del 2013, a las 6:55 p.m., Gabriel Fernández fue declarado muerto oficialmente. Tenía 8 años, 3 meses y 4 días. En los reportes oficiales, su muerte fue declarada como homicidio por traumatismo contundente, pero quienes conocieron su historia saben que fue algo más. Fue un asesinato cometido a fuego lento, con la complicidad de un sistema ciego, una comunidad indiferente y una sociedad rota. Gabriel no murió ese día, murió muchas veces antes. Murió cada vez que pidió ayuda y no lo escucharon. Murió cada vez que volvió a su casa con miedo. Murió cada vez que lo trataron como si no valiera nada. Y sin embargo, nunca dejó de amar. La noticia de la muerte de Gabriel Fernández estremeció al condado de Los Ángeles, pero conforme salían a la luz los detalles del caso, el horror se transformó en indignación colectiva. Las calles de Palmdale comenzaron a llenarse de flores, peluches y veladoras frente a su casa, y con ellas una exigencia: justicia. La Fiscalía del Condado decidió actuar con todo el peso de la ley. Presentó cargos contra Per Fernández e Isauro Aguirre, acusándolos de asesinato con circunstancias especiales de tortura. En California, eso significaba que ambos podían enfrentar la pena de muerte. Isauro fue el primero en ir a juicio. El tribunal estaba lleno. Medios de comunicación nacionales, activistas por los derechos infantiles, ciudadanos comunes, todos querían presenciar el proceso contra el hombre que se había convertido en el símbolo del maltrato infantil más cruel del que se tenía memoria. Durante el juicio, los fiscales mostraron pruebas estremecedoras, fotos del cuerpo de Gabriel, informes forenses, mensajes de texto entre la pareja e incluso testimonios de los propios hermanos del niño. Uno de ellos contó cómo Isauro obligó a Gabriel a comer heces del gato mientras Pearl se reía. También presentaron evidencia de que Isauro había planeado parte del abuso, que no era un impulso, sino una forma de educación, un castigo sistemático, una forma de control. La defensa intentó suavizar la imagen de Isauro. Lo presentaron como un hombre que no tenía antecedentes penales, que había cuidado de personas mayores,
que era blando de corazón. Pero nada eso importó, porque la realidad era brutal. El jurado, compuesto por 12 personas que escucharon cada detalle, no tardó en tomar una decisión. El 14 de noviembre del 2017, Isauro Aguirre fue declarado culpable de asesinato en primer grado con circunstancias especiales y poco después se dictó su condena, pena de muerte. Fue enviado al corredor de la muerte en la prisión estatal de San Quentin. Hasta el día de hoy permanece ahí, a la espera de que se cumpla la sentencia. El juicio de Per Fernández fue diferente. Días antes de que comenzara, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Se declararía culpable a cambio de evitar la pena de muerte. El juez aceptó. En su audiencia de sentencia, Per no mostró emoción. Vestía un uniforme gris, el rostro vacío, la voz apenas audible. Dijo que se arrepentía, que no había querido que su hijo muriera, pero sus palabras no conmovieron a nadie. El 21 de junio del 2018, Per Fernández fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue enviada a la prisión estatal para mujeres en Chowchilla, California. La sociedad californiana y gran parte del país siguió cada paso del juicio, no solo por el morbo, sino porque en el rostro de Gabriel vieron el fracaso del Estado. Vieron lo que puede pasar cuando la violencia doméstica se vuelve invisible, cuando la negligencia se normaliza. El caso inspiró marchas, documentales y propuestas legislativas. Una de ellas, conocida como la Ley Gabriel, buscaba reforzar los protocolos de intervención en caso de abuso infantil, obligando a las agencias a compartir información y a actuar con mayor rapidez. Aunque muchas de estas reformas aún están en discusión, el juicio marcó un precedente. No solo los agresores deben rendir cuentas, también el sistema que lo permitió. Pero para muchas personas, la justicia llegó demasiado tarde. Gabriel ya no estaba, y ninguna sentencia, por dura que fuera, podría devolverle la infancia que le arrebataron. La muerte de Gabriel Fernández no solo fue un caso trágico, fue un parteaguas, un antes y un después de la conversación sobre protección infantil en Estados Unidos. Porque cuando un niño es asesinado con tanta crueldad y había tantas señales previas, la pregunta no puede ser solo ¿quién lo hizo?, sino también ¿quién lo permitió? Y en este caso, muchas miradas se dirigieron al Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia del Condado de Los Ángeles. Poco después del juicio, la Fiscalía presentó cargos contra 4 trabajadores sociales: Stephanie Rodríguez, Patricia Clement, Kevin Boom y Gregory Merritt. Se les acusó de negligencia grave y falsificación de registros oficiales por haber ignorado múltiples alertas y por no haber intervenido a tiempo. Este hecho fue inédito. Nunca antes trabajadores sociales habían sido llevados a juicio por la muerte de un menor bajo su vigilancia. Pero en el 2020, un juez desestimó los cargos. Alegó que, aunque hubo errores, no se podía probar que su omisión directa fuera causa del asesinato. La decisión dividió a la opinión pública. Algunos argumentaron que criminalizar errores institucionales era peligroso. Otros, que la impunidad en el sistema solo perpetuaba el abuso. Lo cierto es que, a pesar del fallo judicial, el Departamento de Servicios para la Infancia y la Familia quedó marcado. Se ordenaron auditorías internas, se modificaron cientos de protocolos, se prometieron más recursos, más información, más transparencia, pero las familias afectadas aún dudan, porque Gabriel no fue el primero y lamentablemente tampoco fue el último. En el 2020, Netflix lanzó el documental The Trials of Gabriel Fernández, dirigido por Brian Knappenberg. La serie de 6 episodios expuso con rudeza cada detalle del caso: los abusos, la negligencia del sistema, el juicio, las grabaciones del 911 y los testimonios de quienes intentaron ayudar a Gabriel. El documental se convirtió en tendencia global. Millones de personas conocieron la historia y por primera vez muchos comenzaron a cuestionar cómo funciona realmente el sistema de protección infantil. Activistas, periodistas, maestros y padres de familia comenzaron a exigir reformas. El nombre de Gabriel fue citado en legislaturas locales y campañas de concientización. Su imagen, con esa mirada dulce y triste, se convirtió en un símbolo, porque Gabriel ya no podía hablar,
pero su historia sí. En honor a su memoria, se han creado fundaciones, becas escolares y memoriales. En Palmdale, su antigua escuela colocó una placa con su nombre, y en redes sociales, cada año, miles de personas comparten su historia para que no se repita, para que no se olvide. Hay historias que nos desgarran por dentro, que nos obligan a detenernos, a mirar al vacío y preguntarnos, ¿cómo permitimos que esto pasara? La de Gabriel Fernández no es solo una historia de violencia, es una historia de abandono, de silencio, de puertas que nunca se abrieron y de voces que nunca fueron escuchadas. Pero también es una historia que nos obliga a despertar, porque Gabriel no es una excepción aislada, es el rostro de miles de niños que viven bajo el radar del sufrimiento, niños que sonríen con miedo, que caminan con moretones invisibles, que piden ayuda con la mirada, mientras el mundo sigue girando. Y aunque su vida fue corta, su impacto fue inmenso. Gabriel se convirtió en símbolo, en conciencia colectiva, en una herida abierta que nos recuerda que el verdadero horror no siempre tiene forma de monstruo, a veces tiene forma de rutina, de indiferencia, de no es mi problema. En cada escuela, en cada comunidad, en cada familia, debe haber alguien que esté dispuesto a mirar, a escuchar, a intervenir, porque el maltrato infantil no siempre grita, a veces susurra, y si no afinamos el oído, lo dejamos crecer. En este canal hemos recorrido historias de fantasmas, de crímenes inexplicables, de secretos antiguos, pero pocas veces nos hemos enfrentado a un caso tan humano y tan necesario. Gabriel no fue un mito, no fue una leyenda, fue un niño real, con una sonrisa tímida y un corazón enorme, un niño que merecía amor, protección, ternura, y en lugar de eso, encontró violencia. Hoy cerramos este episodio no solo con tristeza, sino con compromiso, porque contar esta historia no basta, hay que recordarla, hay que compartirla, hay que actuar, porque quizás en algún rincón del mundo hay otro Gabriel esperando que alguien levante la voz por él. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por escuchar con el corazón. Esto ha sido La Sintonía del Misterio. Apaga la luz, respira profundo y no olvides, a veces lo más aterrador no está en las sombras, está a plena vista.